Hola, qué bendición que podemos estar nuevamente conectadas. El día de hoy no pudimos conectarnos como normalmente lo hacemos, pero quería yo dejar este video porque no podemos faltar a nuestro estudio más allá del espejo. Ya estamos en el final de la primer parte de este hermoso libro, Sé sabia. Eh, bueno, esa es la primer parte, Sé sabia. Fueron 4 capítulos. El día de hoy vamos a ver ese cuarto capítulo que a través de la palabra de Dios nos permite experimentar su compañía, sus consejos, nos permite conocerle de una manera muy especial. Cuando en esta semana yo recibí un video que fue mucho aliento para mí y estaba yo pensando cómo empezar esta en esta sesión, la verdad es que no lo dudé. Este video trajo aliento a mi vida y espero que también traiga aliento al tuyo. Gente común que dejó huella, gente que eh, nosotros podemos leer sus historias, sus ejemplos en la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que a pesar de sus errores, a pesar de quienes eran, ellos alcanzaron al Señor, alcanzaron victoria porque ellos estaban como viendo al invisible. Y eso es lo que hizo la diferencia en sus vidas. Así es que el día de hoy quiero compartir contigo este video que sea de aliento para ti como lo fue para mí cuando yo lo recibí. Y espero que sea de bendición para ti. Pon atención a lo que dice. De justicia, de ver, de veras te sostendré. Wow, ¿no está hermoso esta meditación? El día de hoy yo la quise compartir contigo porque para mí fue de aliento, para mí fue algo que yo necesitaba. En ocasiones podemos sentirnos vulnerables, pero sabemos que en el Señor eh, tenemos consejo, tenemos dirección. Estamos terminando esta primer parte del libro Más allá del espejo. Esta primera parte, sé sabia. Y el día de hoy tenemos este estudio. Ante todo, adquiere sabiduría. Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios 4:7, que dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y creo que ese es nuestro aliento, es la fortaleza de nuestra vida. Eh,
Queremos buscar a nuestro Dios, queremos que Él sea una constante en nuestra vida. Entonces, creo que el mejor consejo que podemos recibir y que hemos visto a lo largo de estos estudios es que el Señor nos dice, ante todo, adquiere sabiduría. Así es que el primer consejo que podemos encontrar en este hermoso capítulo es, alimenta y fortalece la manera sabia de pensar. Cuando las semanas anteriores hemos estado estudiando respecto a estas dos naturalezas que tenemos como seres humanos, estas dos maneras de pensar que se encuentran debatiendo en nuestro cerebro, nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál de las dos es la que va a ganar? Déjame decirte que aquella que estás alimentando más, obviamente, es la que va a ganar. Has de saber, mi papá, desde siempre, él como ingeniero en computación, pues me ha enseñado varias cosas que tienen que ver con la computación. Y una de las cosas que él me enseñó, pues es aquel axioma de oro de la computación que dice, basura entra, basura sale. Una computadora o un robot, por más inteligente que sea, no puede dar y reproducir nada que no sea en base a la información con la que se le ha programado. No puede procesar más datos de los que se le ha, se le ha dotado. Nuestra inteligencia espiritual y emocional funciona más o menos igual. De lo que se ha conformado es lo que va a manifestar. Si nosotras decidimos alimentar con sabiduría nuestra mente, sabiduría va a producirse. Si nos llenamos de necedades, ¿qué es lo que va a pasar? Pues necedades van a aflorar. Hay un versículo que dice, Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante estar conectadas con el Creador. Cuando, eh, cuando en mi casa en algún momento se llegaba a ir la luz, yo no sé qué hacía mi papá, pero veía la manera en la que en mi casa hubiera luz. No importaba si él tenía que salir de casa, prender el coche y conectar toda mi casa al coche para que en mi casa hubiera luz. Déjame decirte, así como es importante este ejemplo que yo te pongo con mi papá, de esa manera es importante que nosotras nos mantengamos conectadas a nuestro creador. Así como una computadora se conecta al servidor, nosotras contamos con la inagotable fuente de sabiduría si nos mantenemos conectadas a Dios. Nosotras necesitamos buscar su sabiduría intensamente, saturarnos de ella para fortalecer aquellos patrones de pensamiento de los que hablábamos la semana pasada, que sean sabios y que se manifiesten en todos los aspectos de nuestra vida. Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Déjame decirte que en algunas ocasiones nosotros podemos decir, ay, pues es que es obvio, ¿verdad? Los patrones de pensamiento vacíos de sabiduría deben ser suplidos por nuevos. Y cuando me doy cuenta que si yo empiezo a meterle pensamientos necios, obviamente lo que va a salir son pensamientos necios, son actitudes necias, son reacciones necias. Entonces, ¿por qué debo de suplir esos pensamientos? Por ¿Cuáles pensamientos los debo de suplir? Pues sabemos que hay un tesoro lleno de enseñanzas, valores, promesas, palabras de ánimo, verdades fundamentales acerca de la vida y de nosotras mismas. Un sinfín de certezas para conformar nuestra nueva manera de pensar. ¿Y cómo se llama? Sí, se llama Biblia, es la palabra de Dios. Así es que en este momento me gustaría pedirte que tú pensaras en alguna de esas promesas que Dios ha dejado en tu corazón en algún momento específico de tu vida. Eh, la semana pasada hablábamos de Isaac Newton, ¿verdad? Isaac Newton se encontraba debajo del árbol y de repente, mientras él descansaba, una manzana cayó sobre su cabeza y fue allí que él tuvo un cambio de pensamiento que fue como un momento
inesperado, pero fue abrupto, en el que él se dio cuenta y empezó a decir, pues es que la manzana no cae, sino porque es atraída por la tierra. Su manera de pensar se convirtió en, en un nuevo pensamiento para él. Fue ese manzanazo que le hizo eh, empezar a formular nuevas ideas en cuanto a un concepto que él ya tenía. Déjame decirte que a nosotras nos pasa lo mismo cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios. Últimamente, uno de los versículos que han sido la base para mi diario vivir ha sido Isaías 23. Este es como un manzanazo que llegó a mi vida de una manera muy especial y me he dado cuenta que a lo largo de mi vida ha estado presente. Este versículo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Definitivamente, cuando cuando mi vida persevera en las enseñanzas de Dios, cuando mi vida se mantiene arraigada a lo que su palabra me dice, a lo que encuentro cada vez que medito en Él, definitivamente puedo encontrar paz, aún en medio de una circunstancia complicada, aún en medio de una difícil tarea que deba yo realizar. También hay otro versículo que es como un manzanazo que llega a mi vida en momentos complicados, en momentos en los que necesito ánimo, que dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Estos versículos son un aliento muy especial para mi vida. Eh, cuando, cuando me pongo a pensar en lo que Dios me da a través de su palabra, invariablemente me puedo dar cuenta que esos viejos patrones de pensamiento se hacen a un lado y de repente uno de estos versículos abraza mi mente, abraza mi corazón y, y es como ese manzanazo que me hace reenfocar mi crisis, generando nuevas ideas que emanan de mi nueva naturaleza, fundadas en la fe, en Dios, en Cristo, porque Él es el que renueva mis fuerzas. También el Salmo 27:14 dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sin lugar a dudas, yo he visto cómo a lo largo de mi vida su palabra ha confrontado mi corazón. Cuando me encuentro en un momento difícil, en un momento de, de incertidumbre, te puedo asegurar que podría estar yo en medio de esta circunstancia, pero que he podido refugiarme en Dios y llorando de gratitud a Dios con una nueva fuerza y con una nueva esperanza y reconfortado mi corazón, encuentro paz, porque Él me ha rodeado y Él me ha hecho saber que Él está conmigo. Cuando Cuando me puedo enfrentar a esta circunstancia confiando en que Dios está conmigo, entonces es como si comenzara yo a tener una nueva perspectiva de lo que está pasando a mi alrededor. Y es como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Siento que estoy estrenando una nueva manera y creativa de ver el problema. Y definitivamente cuando yo puedo descansar en los brazos del Señor, mi fe descansa en buen lugar. Toda palabra que sale de la boca de Dios es sabiduría. Cuando nosotros podemos ir a su palabra, podemos buscarle, la sabiduría no es algo que es inventado por el ser humano. Dios la inventó y Él la pone a disposición de todos nosotros. Está lista para llegar directo a nuestra mente y de una manera muy especial comenzar a revolucionarla. La sabiduría tiene un formato que es entendible, aprendible, obedecible y este formato se llama la palabra de Dios. Creo que ¿has escuchado este versículo, estos versículos que vienen en el Salmo 19:7 y 8? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso necesitamos sistemáticamente. Esto quiere decir todos los días. ¿Qué necesitamos? Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla a nuestra vida. El mismo Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, a cada una de las tentaciones las combatió con la palabra. Y él decía, escrito está. Y entonces así le respondía a la tentación que él estaba recibiendo en ese momento. El diablo se lo llevó y lo quiso tentar. Y después de algún tiempo que él había pasado por ayuno y estando en oración, de hecho pasaron, pues ya tenía él 40 días y 40 noches. Él sintió hambre y en medio de ese momento él fue tentado. Y entonces el tentador le quiso poner algunas trampas, pero en cada una de ellas Jesús le decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo quería volver a incomodarle, quería volver a tentarle, quería volver a hacerle caer. Este, Era ese intento de querer hacerle caer, no que lo volviera a hacer caer, más bien de intentar hacerlo. Y le hace un ofrecimiento. Pero dentro de ese ofrecimiento también el enemigo utilizó la palabra de Dios. Sin embargo, la estaba utilizando fuera de contexto y la quería usar de pretexto. Pero Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces el diablo dijo, bueno, pues vamos a utilizar otra estrategia y volvió a hacer algo y entonces también él eh, le quiso probar nuevamente. Y Jesús le dijo, esta última vez, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué lindo es que el Señor Jesús conocía la palabra de Dios, la conocía, se la sabía, la tenía en su mente, en su corazón. Y por eso Él pudo responder sabiamente ante estos embates y ante estas encrucijadas que se le estaban atravesando en ese momento. Yo en este momento me gustaría preguntarte, ¿podrías compartirme lo que estás estudiando en tu devocional personal el día de hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy en la mañana? ¿O qué te dijo Dios el día de ayer? Déjame decirte que lo más importante que podemos hacer es tomar decisiones, dejar la pereza mental, la indisposición para aprender, la mente cerrada y la sabiondez. Y debemos comenzar a trabajar para aprender la sabiduría que viene de Dios. Como decimos en México, necesitamos machetearle, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Necesitamos dedicarnos y trabajar duro una a una y otra vez. Dedicar, dedicar nuestra vida a buscar la sabiduría. Y entonces yo te puedo decir, ¿cómo busco la sabiduría? Pues necesitas leer, investigar, preguntar, escuchar, informarte. Incrementa tu acervo espiritual. Proverbios 2 del 2 al 5 dice, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, si la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este viene en Proverbios 2 del 2 al 5. Pensando en esto, yo te puedo decir que bueno, yo supongo que tú los has visto, ¿verdad? En México hay una cadena de librerías que yo creo que todos conocemos, no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, pero este grupo de librerías se llama Gandhi y tienen una muy creativa publicidad basada en frases que son algo simpáticas e interesantes.
que son presentadas periódicamente en anuncios que podemos ver en los espectaculares mientras vamos en las calles. Y tienen la intención de motivar a la gente a leer. Y pensando en estas frases, creo yo que podríamos aplicarlas también cuando pensamos en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a elegir unas de estas que podrían motivarnos a buscar la sabiduría en la lectura de la palabra de Dios, si realmente nosotras deseamos ser sabias. Una de ellas dice, si no leo, me aburro. Mm. Otra dice, esta nos gusta a las mujeres, leer no engorda. Mm. Bueno, otra dice, ¿no lees porque no sabes? ¿O no sabes porque no lees? Ah, y bueno, otra que también tiene que ver con el mundo en el que ahora nos movemos, ¿verdad? Menos face y más book, pero Holy Book, eh, el libro sagrado, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, podemos encontrar que lo que nosotros necesitamos es alimentar nuestra mente de sabiduría. Nosotras necesitamos mantener el enfoque recordando, reflexionando, meditando, analizando, insistiendo sobre lo que estamos conociendo hasta potencializar su permanencia en nuestra memoria a largo plazo. Es decir, hasta que este tipo de pensamiento, hasta que lo que encontramos en su palabra sea ese tipo de pensamiento que es el preferencial que surge en cualquier circunstancia de nuestra vida. No sé si recuerdas, la semana pasada les hablaba yo que nuestros pensamientos tienden a ser como esas carreteras que, que normalmente vemos, ¿verdad? Tienen muchas opciones para llegar, pero nosotros tendemos a siempre tomar el mismo camino, siempre irnos por la misma dirección. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos esos hábitos, tenemos esos pensamientos a los que les damos preferencia. Pero, ¿qué te parece si buscamos la palabra de Dios y entonces este tipo de pensamiento sea el preferencial que va a surgir en esas situaciones que son emergentes en nuestro diario vivir, en lo cotidiano? Que esos pensamientos sabios sean los que sean de uso frecuente, que sean los favoritos dentro de nuestra vasta red de patrones de pensamiento. Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Lo más importante es que nosotros elijamos buscar la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos buscarlo con anhelo, añorarlo, desearlo y tener en nuestra mente y en nuestro corazón esos manzanazos que van a llegar a nuestra vida con esos recuerdos que encontramos a través de la palabra de Dios. Así es que lo más importante es alimentar y fortalecer la manera sabia de pensar. Ese es el primer punto, alimentarnos constantemente, que sean esos pensamientos que sean los recurrentes, que cada vez que nosotros estemos en una disyuntiva en nuestra vida, el, lo que, lo que salga sea aquello que está entrando en nuestro corazón. Así es que es bien importante que tengamos mucho cuidado. Elige cuidadosamente lo que vas a dejar anidar en tu mente. Hay por ahí, alguna vez has escuchado, eh, no puedes, ah, n- no puedes evitar que un pájaro se pare en tu cabeza. Lo que sí puedes hacer es evitar que haga un nido en ella, ¿verdad? Elige cuidadosamente lo que vas a dejar anidar en tu mente. Si nosotros a lo largo de este estudio, de este libro, hemos encontrado que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque lo encontramos en su palabra, no deberíamos permitir que
anide en nuestra forma de pensar ninguna otra idea, venga de quien venga, que contradiga este principio. No puede haber nada que nos pueda hacer tambalear, porque cuando nosotras tenemos la convicción de que la palabra de Dios es sabiduría para nuestra vida, entonces podemos decir, como dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro pensamiento, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Debemos de apartarnos de todo aquello que nos quiera hinchar la cabeza de ideas que no son correctas, que, que nos priven de el premio que tenemos en el Señor. ¿Cuál es ese premio? El permanecer conectadas con el Creador, permanecer conectadas con la fuente de sabiduría. Hay 3 proverbios populares y uno bíblico que en este momento creo que se acomodarían muy bien a lo que estamos estudiando en esta tarde. Estos dichos yo creo que tú te los sabes y te voy a pedir que si te lo sabes, lo termines. El primero dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Muy bien. El segundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. Otro dice, el que anda con lobos, a aullar se enseña. Y fíjate, hay un proverbio en la palabra de Dios que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, no, aquí dice, será quebrantado. Pero sí, el pensamiento que se viene a nuestra mente cuando pensamos en los proverbios populares y en el principio de este proverbio, más el que se junta con necios, obviamente, ¿verdad? Adquiere, adquiere necedad, pero va a tener una consecuencia. ¿Y cuál es esta consecuencia? Será quebrantado. Proverbios 13:20. Para ser sabias, necesitamos distinguir qué personas contribuyen al fortalecimiento de nuestra sabiduría. Dime con quién andas, con quién te juntas, con quién pasas la mayor parte de tu tiempo. Déjame decirte que eh, yo te puedo dar también consejo en cuanto a buscar personas que traigan bendición a tu vida. Uno, busca personas que le teman a Jehová, que teman a Dios, que, que tengan en su mente, en su corazón, en su estilo de vida, las ganas de honrar a Dios, los que están buscando la sabiduría de Dios. Y 3, los que demuestran con hechos su sabiduría, con sus reacciones, con sus emociones. Busca estas 3 características y vas a ver que esas personas van a ser bendición para tu vida, porque la sabiduría se contagia, así como la necedad. Se ha popularizado el término tóxicas, creo que lo hemos escuchado, ¿verdad? Para calificar a cierta clase de personas, esa clase de gente que contamina y envenena a todos los que están a su alrededor. Con su forma de pensar, ensucian la vida de quienes les permiten influirles. Y este tipo de personas las hay en muchas categorías. Déjame mencionarte algunas. Por ejemplo, eh, los amargados, esos que esparcen su amargura sin freno. O sea, llegan a un lugar y amargura, 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 amargura. Y entonces, cuando tú sales de ese lugar, te la llevas puesta. Es triste, ¿verdad? O aquellos negativos que arruinan cualquier momento con su negatividad. O sea, que llegan a un lugar y le echan tierra y le echan tierra y le echan tierra y cuando sales, sales todo empolvado. Los envidiosos, quienes no soportan la felicidad de otros. Los sabiondos, que siempre quieren imponer sus erróneas opiniones. Este, quieren dejar en mal a todos los que están a su alrededor. Solamente son ellos los únicos que saben, ¿verdad? Los imprudentes, que apoyan los imprudentes, perdón, que apoyan las imprudencias de otros. Esos que a todos, ay, tú muy bien,
Eso, sigue adelante. Así como vas, lo vas a lograr. Los insensatos que empujan a otros a cometer insensateces. Esos que dicen, ya no te dejes, tú también, dale, ándale, pégale. No te dejes, ¿verdad? Bueno, esos son insensatos. Los ignorantes que abundan en peligrosos consejos. Los, los inmorales que se burlan de los que quieren hacer lo bueno. Esos que se burlan, ay, andas de sumisa, ¿verdad? No, pues así te va a ir. No te va a dejar nada bueno. Bueno, en fin, los que quieren implantar en otros su necedad con la manera en la que piensan. Proverbios, Romanos 1, del 21 al 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es muy triste, ¿verdad? Que piensan que están en lo correcto y se la pasan ensuciando y se la pasan amargando y contaminando a todos los que están a su alrededor. Y déjame decirte, te voy a dar como algunas frases que son célebres dentro de esas personas que normalmente son conocidas como necios. Por ejemplo, aquella que te dice, no, 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 siempre sospecha, ¿eh? O aquellos que dicen, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ya. O quienes dicen, es que si les das la mano te agarran el pie. O no le digas a tu mamá. O aquellos que dicen, vive el presente. O no hagas caso a lo que te diga la gente. Bueno, si a ti te gusta, es tu derecho. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. No te dejes. Ten confianza en ti misma. Nos damos cuenta que son ideas que están enfrascadas en uno mismo, que están llenas de humanismo, pero no son ellos lo, tristemente, eh, lo más lamentable de toda esta situación no son ellos, sino los que se dejan influenciar y conducir por estos necios, ¿verdad? Eso sí que es grave, porque el daño que hacen con su influencia no existiría si no hubiera quienes le prestaran atención. Muchas mujeres renuncian a un pensamiento propio, creativo, crítico, deliberativo, reflexivo y práctico y sucumben ante las malas influencias por esa necesidad de ser aceptadas, por esa necesidad de ser amadas. Nunca, nunca, mi hermana, nunca deberíamos negociar nuestra integridad espiritual ni nuestra integridad emocional por nada. Nunca deberíamos arriesgar la estabilidad de nuestra vida por seguir consejos de mentes que, como decía Pablo en Colosenses, ¿verdad? Que están hinchadas, porque finalmente la factura siempre va a ser muy alta. Tito 1, 13 y 14 dice, por tanto, repréndelos duramente, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Debes de ser muy consciente de a quién escuchas. Debes estar muy atenta para saber si lo que te están diciendo realmente es la voluntad de Dios. En esta época en la que nos ha tocado vivir, el pensamiento posmodernista es, es este pensamiento que surge a finales del siglo XX y sostiene que la modernidad falló al pretender renovar las formas de pensamiento y de expresión. Por eso se asocia el pensamiento posmoderno al desencanto y a la apatía, ya que parte de lo que se interpreta como un fracaso de la sociedad anterior. Algunos rasgos de los patrones de pensamiento posmodernistas que imperan en nuestra sociedad actual son pensamiento relativo. No hay absolutos en relación a lo que es bueno y a lo que es malo. Y eso es muy triste porque lo bueno y lo malo depende del punto de vista de cada quien. Qué triste, ¿verdad? Porque
No estamos siendo coherentes. Eh, no porque algo se llame bueno, realmente es bueno. O no porque muchas personas digan que lo es una verdad. Y estos pensamientos posmodernistas también dicen, no hay una verdad absoluta. Existe una ausencia de interés por el bienestar común dentro de este pensamiento posmodernista. Y vienen una serie de ideas, ideologías que la verdad es que están llenas de cosas que no traen bendición a nuestra vida. Los ideales son reemplazados por el consumismo. Solo se le otorga relevancia al presente. Se busca solo la gratificación inmediata y predomina el culto al cuerpo. Es la sociedad en la que nos encontramos el día de hoy. Tristemente, el día de hoy cuando pensamos en lo que estudiábamos en nuestra meditación anterior a Más allá del espejo, que hablábamos del fruto del Espíritu. Cuando tú hablas del fruto del Espíritu y le dices a la gente, es que estas virtudes debería de tener yo, es que yo estoy buscando tener amor, gozo, paz, este, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La verdad es que, por ejemplo, pensando en una de ellas, mansedumbre es una palabra que suena mal, o sea, la gente no la acepta. Cuando, eh, cuando piensan en mansedumbre y matrimonio, dicen, bueno, eso no encaja porque entonces te van a pisotear. O dominio propio, cuando, cuando ay, hazle como quieras, como te salga, ¿verdad? Claro que no. La verdad es que nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios dice a través de su palabra, de estar arraigadas a su verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Quiero ser discípulo del Señor, entonces necesito mantenerme siguiendo al Maestro. Necesito seguir sus pisadas, necesito conocerle, necesito estar pegada a las enseñanzas que Él ha dejado en mi vida. Pero la sociedad en la que ahorita nos desenvolvemos, tristemente, está alejada completamente de lo que es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que en la palabra de Dios el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos anima, que seamos esforzados, que seamos valientes, que, que pongamos nuestra, nuestra mirada en las promesas que encontramos en su palabra, la gente podría pensar que nosotros estamos locos. Eh, y déjame decirte, también hay un pasaje en la Biblia que puede ayudarnos a entender esto. Te lo voy a ir leyendo. Este dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Este pasaje está hermoso, está en Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al verso 31. ¿Y qué es lo que dice este hermoso pasaje? Para ser libres de las enseñanzas o influencias negativas y ser sabias, no necesitamos apartarnos del mundo, no necesitamos irnos a vivir a un monasterio como ermitañas. Al contrario, en donde la sabiduría se pone en práctica es en medio de un mundo donde reina la insensatez, en donde el desafío para ser sabias es ir en contra de la corriente de la necedad. Ser sabias, entonces, es saber nadar contracorriente, tener el valor de enfrentar la influencia y tener esa capacidad de distinguir qué es sabiduría y qué es insensatez, a pesar de que ésta se quiera disfrazar de sabiduría. Así es que ser sabia es tener un filtro que discierne correctamente y aunque se mantenga en contacto con este mundo y sus tendencias, su cultura, sus modas, sus conversaciones, sus películas, sus libros, su música, una persona que es sabia y tiene este filtro sabe distinguir qué creer y elegir como bagaje espiritual. Así es que la clave, ¿cuál es? Examina, examínalo todo. Primera de Tesalonicenses nos da el mejor consejo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Si al buscar la sabiduría nosotros vamos a leer, investigar, preguntar, escuchar, informarnos, no debemos tener una mente de embudo. Esto te debe de quedar muy claro. No vamos a decir, pues recibe todo, pero no examina nada. Entonces, debes de tener mucho cuidado con qué es lo que estás recibiendo. No todo lo que recibes, no todo a lo que le picas en el glu 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 es verdad. Necesitas examinarlo, necesitas tener conciencia y aprender a examinar, a informarte y a escudriñar realmente lo que dice su palabra. Pero tampoco debemos rechazarlo todo de manera anticipada. Eso nos convertiría en fanáticas, fanáticas enajenadas, porque no podríamos aprender cosas nuevas y estaríamos poniendo una barrera. Más bien, debemos tener, bueno, déjame decirte, últimamente aquí en casa hemos estado haciendo eh, pasteles y el otro día, eh, dentro de ese momento en el que teníamos que hacer pasteles, la verdad es que se me estaba acortando el tiempo y estaba mi hija conmigo y estábamos ya preparando todo para poder comenzar a hacer nuestra masa para preparar el pastel. Sin embargo, el tiempo se me estaba acercando bastante. Y entonces normalmente a mí me gusta cernir la harina, pero en esa ocasión le dije a Anita, ¿sabes qué? No tengo tiempo de cernirla. Y entonces así lo hicimos, pues sin cernir, sí, nada más batimos y metimos al horno, salió rico el pastel, pero déjame decirte que unos 4 o 5 días después volvimos a hacer otro pastel con mucho más tiempo, eh, tenía tiempo, tenía ganas y estábamos como más tranquilas. Y en esa ocasión sí pude cernir el pastel y estuvimos sirviendo la harina mientras platicábamos y demás. Al terminar y probar el pastel, el segundo pastel, el que sí tenía la harina cernida, mi hija me dijo, "Ay, sí sabe diferente". Déjame decirte que nosotros debemos tener un sedazo mental. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes tu colador y
pones allí la harina y entonces le das golpecitos, la harina sale como más finita y quitas todas las impurezas. De la misma manera, debes hacer un sedazo mental mediante una seria reflexión, un serio análisis, rechazando cualquier patrón de pensamiento que contradiga el principio que encuentras en la sabiduría de Dios. Y esto únicamente lo vas a poder hacer en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos poner un filtro a todo aquel pensamiento que quiera invadir nuestra mente, que quiera hacernos reaccionar de ciertas maneras, debemos ponerlo en este filtro para poder cernir cada pensamiento y desechar todo lo que estorba, desechar toda aquella impureza que haya dentro de la harina que está entrando, ¿verdad? Lo que necesitamos es desinfectar, desinfectar. Necesitamos limpiar todo aquello que no va a ser de bendición para nuestra vida. Santiago 3, del 13 al 17, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Evita que tu mente se pueda envenenar. En términos de computación, como veíamos al principio, hablaríamos de usar un antivirus mental. El antivirus de una máquina detecta aquellos programas o aplicaciones o pequeños destellos que podrían ser potencialmente dañinos y acto seguido nos pide que seleccionemos alguna acción del menú. Entre estas opciones podemos encontrar cerrar la aplicación, marcarla como elemento peligroso, eliminar el programa o permitir su ejecución. Pero déjame decirte, es tu decisión. Tú decides qué es lo que vas a hacer. En este último caso, el antivirus nos informará que no se está responsabilizando de los dueños si dejamos que el programa se mantenga allí, ¿verdad? O permanezca abierto. De la misma manera en nuestra mente. Si nosotras dejamos nuestra mente abierta a todo mal consejo, a cualquier idea que se oponga a los preceptos que encontramos en su palabra, a los pensamientos negativos sin control, tales como la falta de fe, la autoflagelación, eh, el automenosprecio, los monólogos descorazonadores, la vuelta al pasado, el enojo, el rencor, el reproche, la arrogancia, el orgullo, la tentación, los celos, las desconfianzas, el materialismo, y me puedo seguir con la lista, ¿verdad? Nosotros no estamos usando el antivirus y podemos dañar nuestro sistema operativo severamente. Probablemente nuestras defensas mentales son tan bajitas porque no tenemos total conciencia de lo devastador, del efecto que puede tener esos pensamientos que son negativos para nuestro equilibrio emocional. Debemos mantener una disciplina en cuanto al análisis sobre lo que sentimos, sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos. Recuerda que todo esto se manifiesta en nuestras acciones y se revierte sobre nosotras como una cascada incontenible. Si no nos gusta lo que se nos está viniendo encima, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Analizar qué manera de pensar nos ha traído a esta situación. Debemos confrontarnos, debemos eliminar todo aquello, aún con el dolor y el trabajo que nos cueste, debemos estar dispuestas a eliminar todo pensamiento que no viene de la sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos tomar decisiones en cuanto a renunciar a la necedad. Debemos reconocer cuando nuestra vida está direccionándose a un camino que no es correcto. Necesitamos reconocer y soltar.
Nadie está exento de ser atrapado por esos pensamientos que son infecciosos, pero todas tenemos la oportunidad de deshacernos de esos paquetes que son explosivos y echarlos por la ventana. Hagámoslo lo más pronto posible para evitar el mayor perjuicio en nuestras vidas. Todavía estamos a tiempo. Necesitamos arrancar la necedad. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Llevar cautivo nuestro pensamiento a la voluntad de Dios. Y para esto necesitamos tomar decisiones. Practica la sabiduría. Los nuevos patrones de pensamiento se van a fortalecer y se harán evidentes en nuestra vida mediante la práctica. Practica en la medida en que tú puedas reforzarlos. Cada vez que tú tengas algún pensamiento, ponle un filtro con la palabra de Dios. Veíamos en los estudios anteriores, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito realizar mi pedido de sabiduría a Dios, alimentando una nueva forma de pensar, estrenar esa nueva forma de pensar, eligiendo lo que dejamos anidar en nuestra mente. Nosotras tenemos la decisión de dejar que algo se quede en nuestra mente o desecharlo y desinfectando una y otra vez las veces que sea necesario, porque entonces de esta manera sí se va a notar que estamos practicando y que esos pensamientos van a ser los que van a fortalecer nuestra vida. Y de esta manera, como veíamos al principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que más estás alimentando? Eso es lo que va a aflorar. Entonces, te puedo asegurar que en algún momento alguien te va a decir estrenando. Nos preguntan cuando nosotras traemos algo nuevo, ¿verdad? Porque lo nuevo se nota, llama la atención. Pues si un vestido, un corte de cabello se nota, imagínate cuánto se va a notar un cambio de mente, un cambio de comportamiento. De pronto, aquella que se la pasaba escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea, como la pobre muñequita fea de la canción de Cricri, ahora se siente segura, se siente feliz y quiere salir, platicar y reír. Y aquella a la que le decían Hulk por esa impulsividad iracunda y de la que todos salían huyendo, ahora es una dulce princesa que recibe a todos con cariño, paciencia y palabras de comprensión. Aquella que no podía poner un alto al maltrato del que era sujeta, por fin ha entendido que no debe permitir más la humillación y ha puesto un remedio real. Y aquella a la que solo le interesaba, voy a poner un ejemplo, a la que solo le interesaba divorciarse porque creía que su matrimonio no tenía remedio, ahora entiende lo que es el amor realmente y está construyendo junto con su esposo un hogar feliz. Aquella que no sabía qué hacer con sus hijos, que eran los 4 jinetes del apocalipsis, según ella, ahora está implementando nuevas estrategias para estimular una conducta ejemplar en sus pequeños, quienes ahora se ven felices con el cambio que hay en su nueva mamá. Y aquella mujer adicta a las compras que se la pasaba haciendo ejercicio desmedido, las cirugías plásticas y cuanta superficialidad que se le ponía enfrente, ahora no necesita nada de eso para sentirse valiosa, porque sabe cuál es su verdadero valor como persona. Y esa mujer temerosa de todo, que vivía como en una película de terror, siempre esperando lo peor, ahora enfrenta con optimismo el valor y los desafíos de la vida. Aquella que no podía sobreponerse a los cambios de la vida, ahora puede encontrar y disfrutar la faceta hermosa de sus nuevas etapas. Y pensando en
otra de nuestras amigas que estaba en ese letargo en el que solo veía la vida pasar, comprendió que nunca es tarde para superarse y se dio cuenta que a pesar de las circunstancias y de todo lo que le había tocado vivir, ella decide entrar a la universidad. Y bueno, pues podría seguir contando la historia de muchas mujeres que conozco, que tú conoces y que han experimentado un cambio radical en sus vidas. El común denominador en el cambio de todas ellas es una nueva manera de pensar, sabiduría. La evidencia de estar conectadas a la fuente de sabiduría no se dejan esperar. Derriba la barrera de la falta de sabiduría y con ella vas a poder derribar muchas otras barreras. El temor, el desánimo, desesperanza, amargura, valores equivocados, falta de respeto a ti misma, la falta de identidad, el materialismo, la negatividad, la soberbia, el enojo, la indisciplina, el conformismo, etcétera. ¿Qué ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Quiero animarte. Mira más allá del espejo y sé sabia. Sé sabia. En este primer capítulo, en esta primera parte que hemos estudiado en este hermoso libro, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Esto viene en Proverbios 7:4. Me gustaría que si tú tienes oportunidad de escribirme, ya sea aquí por, la página o que me puedas mandar algún mensajito a mi número o que me digas cómo me puedo contactar contigo, me gustaría si tú pudieras compartirme algún testimonio de cómo la palabra de Dios ha sido lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Me gustaría que pudieras utilizar específicamente él o los pasajes que Dios puso en tu corazón en este momento de tu vida que tú necesitabas lumbrera para tu camino. Si puedes compartirme la enseñanza que Dios trajo a través de su palabra en un momento duro. También me gustaría que tú pudieras este, meditar en ah, cuál es el desafío que en tu vida estás experimentando en este momento, el desafío que estás enfrentando actualmente. Y que ya que tienes tu desafío enfrente, te hagas esta pregunta: ¿qué te dice Dios a través de su palabra con respecto a este desafío? ¿Qué verdad puedes encontrar que el Señor quiere sembrar en tu corazón para alentarte, para animarte, para reencaminarte, para redireccionarte? Si lo puedes compartir conmigo, sería una hermosa bendición. El día de hoy creo que el Señor nos habló. El Señor quería poner estas palabras para que tú las escucharas. Eh, Definitivamente cada una de nosotras necesitamos refugiarnos en la palabra de Dios. Tenemos una lluvia de promesas en su palabra que pueden ser aliento para nuestro corazón en momentos difíciles, pero también encontramos consejos prácticos para vivir mejor. Encontramos sabiduría práctica también para enfrentar los embates de la vida. Piensa en cuál es el desafío que estás atravesando el día de hoy y medita en ello. Si puedes, escríbelo eh, para que quede asentado lo que Dios te está diciendo en este momento y en un tiempo después tú puedas decir, el Señor me habló a través de este versículo y ahora te puedo decir cómo el Señor me respondió y cómo me enseñó a confiar en Él. Si tú tienes oportunidad de compartir esto, sería una bendición muy linda para mí. Eh, yo te puedo decir que cada vez que vamos a su palabra podemos encontrar gozo, podemos encontrar paz y podemos saber que el Señor quiere que nosotros estrenemos sabiduría, que busquemos ante todo la sabiduría que viene de lo alto,
y que estemos dispuestas a creerle, a confiar en Él y a escucharle. Con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento, y nosotras queremos escuchar su consejo, porque Él quiere dar aliento a nuestra vida. Espero que puedas conectarte la próxima semana. Que Dios te bendiga y que tengas una semana extraordinaria. Y felicidades a todas las mamitas. Bendiciones.